Buen día a todos, a todas. Gracias por haber venido a nuestra última sesión. Le comentaba a la profesora Loreto al inicio que las dos últimas grabaciones también se las vamos a enviar con los materiales de la clase de hoy día, ¿ya? Porque ahí están los materiales de la clase de Pablo, la última, se las enviamos también hace un par de días. Voy a compartir pantalla. Si me avisan si se ve, se los agradezco, que estoy con la pantalla dividida, ¿sí? Sí, Sí, se ve. sí se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a partir entonces nuestra última sesión en que, como les comentábamos la semana, o sea, no la semana, sino que el día martes, vamos a volver a profundizar y vamos a terminar con el tema de la retroalimentación en la práctica docente. Hoy día, en particular, nos vamos a poner a profundizar un poquito más en lo que tiene que ver con las pautas de evaluación del proceso de memoria. Evidentemente, disculpen, más que en lo administrativo, nos vamos a focalizar como en el tipo de evaluación que considera esta pauta, en los criterios de evaluación que esta pauta tiene. A propósito de que con Pablo estuvieron revisando y analizando y reflexionando sobre los géneros discursivos, sobre la voz autoral, y me dio la impresión que todos coincidimos en que, independiente del tipo de metodología o el marco metodológico, el género discursivo de la disciplina de la medicina veterinaria, por decirlo así, comparte ciertos cánones en común, ciertos criterios comunes. Entonces, por eso es que tanta pauta desglosada. ¿Se acuerdan que en un tiempo había una pauta para cada uno de los tipos metodológicos, para la monografía, otra para la memoria de título, ¿sí? Y eso en el fondo a la base era un error epistemológico, por decirlo así, porque ese tipo de metodologías o de diferencias metodológicas no significan necesariamente que nuestro ejemplar o que nuestra voz autoral o que la manera de escribir en medicina veterinaria cambie, ¿ya? Vamos entonces, vamos a partir con la pregunta que se terminó la sesión anterior, que por temas de tiempo no pudimos conversar mucho, pero que me gustaría, con Evelyn estuvimos hablando, nos gustaría que no quedara así como que terminó el ejercicio individual o de grupos y no los escuchamos nosotros a ustedes, ¿ya? Entonces la pregunta era, ¿cuál de estas prácticas de retroalimentación reconocen en sí mismos y si pueden marcar más de una? Partamos por ahí. ¿A quién le gustaría de manera obligatoria, no voluntaria, contarnos cuál de estas alternativas les hizo más sentido? Bueno, yo reconocí varias, pero la que tengo el TOC así incrustado en la piel es que corrijo en el texto y voy haciendo cambios, con control de cambios, qué sé yo, sobre todo si son mis memoristas, ¿sí? Cuando corrijo memorias de otras personas, trato de ser menos intrusiva, por así decirlo, y a lo mejor reviso faltas de ortografía o cosas así y voy poniendo al margen comentarios, sugiero cambiar esto, qué sé yo, por esto otro, bla, 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 y cosas así. Em, Probablemente, claro, en ningún caso digo, uy, esto está súper bien escrito, ¿ah? Este párrafo está espectacular. No, no digo nunca eso, sino que voy diciendo lo que creo que habría que cambiar. Ahora, como muchas veces esto va además en un correo, yo en el correo le explico a mis estudiantes, por ejemplo, mira, puse estos cambios, estas son sugerencias, lo que está en amarillo, qué sé yo, citas, revísala, el orden APA va de esta forma, aquí en la discusión falta esto con esto otro, qué sé yo, ese tipo de cosas. ¿M? Y a Muchas veces cuando gracias. es mucho, perdona, y a veces cuando es mucho, claro, ahí nos juntamos y lo revisamos y lo leemos, pero claro, es más lo otro. Así que varias de las que están ahí creo que hago de alguna Oye, forma. Ali, y en ese escenario, ¿tú sientes que eso genera algún impacto en los estudiantes? ¿Sientes que es útil ese tipo de prácticas o sientes que hay algo que se pudiera modificar ahí que implica demasiado tiempo para ti? Mira, por ejemplo, yo el otro día hablé de una estudiante que, claro, que yo encontraba que las diapositivas y todo estaba bastante terrible y ayer tuve el ensayo con ella y mejoró un montón y se lo dije, bueno, siempre lo digo, y le dije que había mejorado mucho y ella agradeció que yo le hubiese dicho lo otro antes porque ella no se daba cuenta o de la profundidad o de la especificidad de lo que tenía que decir, ese tipo de cosas.
Yo creo que en general los chiquillos agradecen que uno les corrija la memoria en detalle. Yo creo que uno igual se frustra y a mí me pasó que cuando yo enviaba un documento que me había costado hacer y daba la sensación que ni siquiera me lo habían leído, me daba lata. ¿Ya? Entonces, creo que ellos sí agradecen que uno se fije y obviamente se los comente y se los diga de una forma en que ellos puedan mejorar. ¿M? De hecho, por ejemplo, me ha pasado varias veces que yo devuelvo alguna memoria como documento final que supuestamente es para que le ponga nota y yo prefiero que le hagan los cambios antes de poner la nota para ponerles el 7 para ponerles súper buena nota porque creo que se puede mejorar. ¿M? Gracias, me Muchas extendí, gracias, Alicia. perdón. No, tranquila, está bien. Sí, para eso es el espacio. ¿Alguien más que quisiera contar lo que hablaron quizás en la sesión anterior en sus grupos? Yo no estuve en la sesión anterior, pero para que no haya silencio, voy a- eh, esto de reescribir las secciones, no, realmente no tengo sino que más les digo lo que está, dejo comentarios al margen, ¿sí? Cuando no está claro y hay que reescribirlo, lo pongo y proporciono sugerencias también. Aquí debería, y a veces obviamente le cambia algunas cosas, pero cuando está todo ahí yo le pongo, ponte, la introducción debería ir por acá, la discusión debería ir por acá, si está todo mal, ¿va? O no mal, pero que le falte. A veces le falta más profundidad a los chicos. La discusión encuentro que es lo que más les cuesta siempre, a todos, porque a uno también le cuesta cómo hacerlo. Y, y es lo que, claro, lo que uno más debería de ayudarlo. Sí, encuentro que es mucho mejor hacerlo presencial, que también estamos cayendo en esto de online y cuesta dar las señales. Pues justo ahora con una chica de anteproyecto le dije, sé que ya le he explicado 2 veces, entonces le digo, ya, mejor ven, porque si no me entiende porque uno le escribe y le mandas corregido, pero igual a veces no te entienden. Po. Entonces, mejor, yo creo que debería ser igual las retroalimentaciones o que se acerque el estudiante y poder ir viéndolo, yo creo que es mucho más efectivo, ¿m? Viéndolo en forma presencial, porque a veces por correo me he demorado mucho más, mucho más. ¿M? Y algo que no pregunté la primera clase eh, es si sirve, que bueno, te aprovecho de preguntar a ti un poco, no es para tomarme el micrófono tampoco, pero es si sirve que el estudiante sea un buen lector, porque ponte cuando tengo estudiantes que son lectores, encuentro que redactan mucho mejor y avanzan súper rápido y es poco lo que hay que corregir a los estudiantes que no leen. ¿Ah? Esos estudiantes que llegan con los libros así, los bestsellers que son. Entonces ahora les pregunto eso, porque el estudiante que no lee, ¡oh, qué terrible! A veces hay que hacerle casi todo. ¿Mm? Muchas gracias. Tenía una panita en el computador, por eso me había quedado en silencio. Lore, Sí, en el grupo de que trabajamos el miércoles mencionamos principalmente esas dos también, el de corregir directamente el texto usando control de cambio, que igual es una súper buena herramienta para que ellos vayan viendo, porque si uno llega y borra, obviamente ya no saben qué es lo que pusieron, por qué podría estar malo, entonces el corregir y a lo mejor dejar los comentarios de por qué podía estar o podría ser mejor o qué sé yo. Y la otra de proporcionar sugerencias. Debería, como qué cosa, o para agregar, qué sé yo. Yo creo que al menos yo el otro día mencionaba que yo uso mucho más la parte presencial, pero sobre todo uso este mismo sistema cuando tengo que corregir proyectos de otras personas, los documentos finales, etcétera. Y me ha pasado también, igual como decía Alicia, que me han llegado documentos que parecen, yo he llegado a extremos en que parece que no lo hubiera revisado Mm. nadie. Así de, y lo he devuelto así como, este es un trabajo preliminar, por favor, pulir lo suficiente, porque no da para que sea evaluado. Además, uno le da lata estar leyendo cosas que tienen falta de ortografía,
que a veces no tiene sentido la frase, etcétera. Entonces, a mí me pasa que yo al principio empiezo a corregir, pero si ya es mucho, es como ya, no puedo reescribir yo esta tesis, pues tiene que hacerlo el estudiante con su profesor guía. Así que ahí me ha pasado un par de veces que he devuelto un poco para que lo pulen y en una ocasión me pasó que lo devolví y dije, este es un trabajo preliminar, no puede ser el documento final. Así que eso es como lo que más se usa. Gracias, Lore. Muchas gracias a todas por comentar. Escribí algunas cositas para no saltármelas antes de partir. Voy a partir al revés, primero comentando lo que preguntaba la profesora Loreto. Em, Evidentemente las habilidades comunicativas se entrelazan, o sea, están entremezcladas. Sería extraño que un buen escritor o un escritor experto fuera un mal lector. Dicho en simple, la planificación de la escritura, que es un modelo, ahí existen diversos modelos, pero el modelo más actualizado, que se llama Didactex, es un modelo que considera la lectura como una de las etapas de la escritura, ¿sí? Es decir, es la primera, se llama acceso al conocimiento. Es como la etapa de fuego, ¿no? Alguien que tiene dificultades para leer, pero no solo para ser un buen lector, sino que para leer y para entender lo que lee, para poder hacer reflexiones, para tener una lectura crítica, para obtener luego entonces un punto de vista que sea más argumental. Evidentemente esa es la etapa, la foja cero, como se podría decir, ¿cierto? Para ser un escritor que camine hacia algún nivel de expertise. ¿Sí? Eso es un hecho y entonces no es de sorprenderse que si ustedes al conversar en una primera entrevista con su estudiante les preguntan eso, si les gusta leer, por ejemplo, lo que dice la profe Loreto no es un dato menor, no es un antecedente que nos sobre. Incluso si esta persona lee literatura de género literario y no literatura disciplinar, porque tal vez ya ha incorporado cuestiones que están más vinculadas a la retórica, ¿sí? Porque la lingüística como lenguaje, como sistema, es un espacio vivo. Cambia, se modifica, tiene alternancia, están relacionadas con nuestras formas de pensar. Por lo tanto, todas estas habilidades sí van entremezcladas. Respecto a lo que decían también sobre las discusiones, lo que comentaba Alicia, lo que comentaba Lorena también, eh, es poco probable que un estudiante que tiene dificultad en la integración teórica llegue de manera tan avesada a la discusión. Porque la discusión, si ustedes lo piensan, de esto lo que estuvieron viendo con el Pablo, es la que más evidencia nuestra voz autoral. Es la que pone en tensión aquello que nosotros logramos en nuestro diseño experimental pesquisar, por decirlo de alguna manera, y ponerlo en contraste y en contradicción con los autores que han investigado el tema. Entonces aquí ya no estoy haciendo una revisión bibliográfica, en la discusión pongo en tensión las posturas. Si el estudiante no logra en el proceso de la memoria, ¿cierto? Del artículo científico, de lo que está haciendo, posicionarse con su voz autoral, la discusión va a volver a ser un pastiche de referencias bibliográficas ajenas. Por eso es que hay que tratar de irlo trabajando en el proceso. ¿Sí? ¿Hay algo que quieran decir más respecto a esto o pasamos nomás? Pasamos. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a analizar la pauta del documento final. ¿Qué quiero decir con esto? Es la pauta con la que se revisa o se corrigen o se retroalimentan los proyectos y las memorias de título de la facultad. Vamos a, más que comprender, creo que ahí no utilicé un buen verbo, vamos a analizar o vamos a reflexionar qué vamos a entender por calidad académica en cada uno de estos criterios. Em, Evidentemente tenemos puntos en común, ¿cierto? Es probable que nosotros, quienes estamos aquí trabajando en medicina veterinaria, compartamos algunos aspectos o criterios de qué vamos a entender cuando hablemos de calidad académica. Pero esos criterios que todos entendemos por calidad académica van a estar determinados por, evidentemente, la pauta que nos va a llevar la posibilidad de poder revisar. Eve, levantaste la manita. Dale. Sí, es para comentarles que esta pauta que vamos a ver es la pauta que va a empezar a correr ahora en el pilotaje de modificación que se hizo con las pautas. Entonces, es la pauta del documento final. Siguen habiendo pautas de proyecto, de avance, de defensa, pero la que vamos a ver ahora es la del documento final porque está más completa. En el fondo, orienta más el foco de la revisión de la investigación que están haciendo los estudiantes. Pero para que sepan, esto todavía no se difunde completamente, se va a empezar a implementar pronto. Es parte del protocolo nuevo de memorias de título
Entonces, no se extrañen si no la ven publicada en la página web o si no se la han entregado a las secretarias o qué sé yo, porque todavía no se implementa. Sí, vamos a profundizar en eso. Solo eso, Mari, gracias. Gracias, Eve. Entonces, en ese escenario, como bien explicaba Evelyn, la pauta con la que ustedes van a revisar no es que se van a encontrar con criterios que ustedes no hayan visto antes. No es que sean criterios completamente desconocidos, sino que se acerca mucho más a esto que estuvimos conversando esta semana con Pablo, respecto a entender el género discursivo, la cultura discursiva, una disciplina con algunos apartados específicos para un proyecto de investigación. Por lo tanto, es relevante que podamos traducir esos criterios en orientaciones de acompañamiento y retroalimentación. Nosotras con Evelyn, que los conocemos hace bastante tiempo y hemos trabajado con ustedes, con las personas que están aquí, sabemos que son profesores y guías que son dedicados, que tienen harto trabajo, que tenemos aulas masivas, como que entender el contexto también nos posibilita pensar en cosas que sean aporte para ustedes y que sean estrategias concretas que tal vez puedan desarrollar porque además sabemos que ya las están desarrollando. Entonces, son pequeñas sugerencias, se los digo para que cuando vayamos viendo los apartados, no es que consideremos que eso no se ve, sino que son cuestiones que tal vez queremos sugerirle para que lo tengan en cuenta. Entonces, una cuestión importante es entender que la pauta orienta cómo leemos, comentamos y evaluamos las memorias. Imagínense ponerse a revisar un proyecto de investigación sin tener ningún documento al que echarle ojo para decir esto es un buen marco teórico. Más allá de mi expertise, ¿no? Aquí veo en la pantalla a la profe Lorena, a la profe Loreto, y probablemente ellas desde su expertise pueden rápidamente, con el ojo clínico, darse cuenta de cuando hay un escrito que, no sé, está plagiado, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Que le falta profundidad o lo que fuere. Sin embargo, tener una pauta es la posibilidad que tenemos de mostrar cuáles son los criterios que faltan, cuál es ese delta que el estudiante necesita superar, ¿ya? Entonces, primera cuestión que ustedes la super saben, es que la pauta no es solo para poner calificaciones, ¿ya? Aquí hay una contradicción que hemos hablado varias veces con varios académicos que tiende a ocurrir una creencia, y voy a hacer un comentario impopular, pero se los tengo que hacer desde mi disciplina. No es cierto y no es real y es una falacia argumentativa creer que nuestros estudiantes van a llegar preparados alfabéticamente o alfabetizados académicamente cuando entran a primer año, ¿sí? Creemos que debieran tener las herramientas básicas, si ustedes quieren, del usuario del español básico, ni siquiera medio, porque cuando llegan a la universidad se enfrentan a una alfabetización académica que en el colegio no han desarrollado, ¿ya? Y que el colegio no debe desarrollar tampoco porque los estudiantes van a estudiar distintas carreras y distintas dimensiones de la epistemología. Entonces, en ese escenario, sí o sí, las pautas van a tener revisión o van a profundizar en aspectos discursivos y también epistemológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos metemos en la forma y en el fondo, que no se escribe igual en sociología, que no se escribe igual en mi caso en el área de la literatura, que no se escribe igual en el área de ustedes y por lo tanto los estudiantes van desarrollando en el trayecto formativo, en el espacio curricular, estas habilidades discursivas que van de la mano de la disciplina. Se han hecho montones de estudios, infinitos proyectos en que a los estudiantes se les ponían electivos o algunos cursos extra, como estos reforzamientos sobre habilidades comunicativas, pero que estaban por fuera de la carrera y no tienen ningún impacto, ¿ya? Por lo tanto, estas pautas de revisión y estas retroalimentaciones van a impactar directamente en cómo, disculpe, van a escribir nuestros estudiantes. Voy a pinchar acá, me comentan, se ve aquí, cambió mi pantalla. ¿Sí? ¿Viendo la pauta o siguen viendo la? Sí, se ve, Esta es- Ahí Mari. se ve la pauta. Muchas gracias. Esta es la pauta de evaluación entonces que hoy les comentaba del documento final de memoria de título, que evidentemente integra todos los pasos anteriores. Dice, se proyecta. Esta es la pauta entonces que en estas dimensiones, integración teórica, resumen y abstract, marco metodológico, análisis y presentación de resultados, coherencia y estructura del documento final y el cumplimiento de normas, formatos, ¿ya? La última columna, la integración teórica, el resumen, en fondo todos estos apartados que vemos hacia abajo, ¿cierto? Tienen un porcentaje en el que hoy día no vamos a profundizar porque no es la estrategia, como le decía la Elin, que eso tiene que ver más con aspectos, si ustedes quieren, administrativos, que luego serán socializados.
Pero lo que sí queremos revisar con ustedes es, permiso, vuelvo entonces a presentar, ¿se ve mi pantalla bien? Sí, ¿Sí? se ve bien. Ya, gracias, Ali. Lo que tiene que ver entonces con la integración teórica, sí, creo que voy con todo. La integración teórica entonces, que es el primer apartado, ¿cierto? Vamos a ir viendo desde esta manera el trabajo. Primero, ¿qué aspectos evalúa este criterio? ¿Cómo lo retroalimentamos? ¿Cuáles son los errores frecuentes y los ejemplos? Respecto a la integración teórica que tiene que ver con la presentación de antecedentes, hay un gran elemento vinculante que tiene que ver con la voz autoral, ¿ya? Aquí sí es súper importante la posición teórica en el fondo que representa el criterio con el que uno se determina como escritor. Cuando hablamos de escritor expertos y novatos, hablamos de personas que tienen más o menos expertise en eso y recuerdo que, o tengo la idea de que Pablo no lo comentó tanto ni les dijo a qué hacía referencia, pero el escritor experto no necesariamente lo tenemos que entender como esta persona que lleva miles de años escribiendo, ¿ah? Por si acaso, quiero hacer ahí como una pequeña diferencia. Es un estudio que se hizo hace un montón de tiempo atrás con estudiantes de séptimo básico, imagínense. Y en ese mismo espacio de estudiantes de séptimo básico se pudieron distinguir muestras de estudiantes que eran escritores novatos versus otros que eran escritores expertos. ¿Qué hacía la diferencia? Los modelos de composición escrita. Es decir, habían estudiantes que solo reproducían el conocimiento y habían otros estudiantes que tenían la capacidad de transformar el conocimiento, que es lo que ustedes denominan frecuentemente como pensamiento crítico, ¿cierto? Muchas veces lo hemos escuchado decir, los chiquillos ponen textual lo que un profesor dijo en clase. O un estudiante pone, no sé, si la doctora Valdés justo hace una pregunta, dicen, esto debe ser de gastroenteritis. Entonces voy a responder justo esto textual que la profesora Valdés puso en una PPT. Eso te habla en el fondo de un escritor que es novato en la escritura. Y ahí sí, profe Muñoz, usted tiene mucha razón en la importancia que tiene entonces que este escritor, que se va a volver un escritor experto, sea un buen lector o sea un lector avesado, ¿ya? ¿Qué se evalúa o qué aspectos se evalúan entonces en el criterio de la integración teórica? Primero, que exista un dominio actualizado de la literatura. Sugerencia, en la primera reunión que ustedes se entrevistan con los estudiantes, les sugerimos que puedan preguntarles entonces cuánto leen, qué les gusta leer, qué textos han leído para llegar a este tema preliminar o a esta idea que quizás tienen. Tal vez llegan donde la Valeria y le dicen, Valeria, nosotros sabemos, doctora, que usted trabaja en esta área. Y entonces preguntarle cuánto de esto has leído, quiénes son los autores que tienes de referencia, de dónde sacaste este tema, por qué te interesa. Otra cuestión que se evalúa mucho en la integración teórica tiene que ver con la articulación crítica. El marco teórico o la presentación de antecedentes no puede ser un listado de citas. Me imagino que les ha pasado esto de encontrar una y otra cita pegadas, ¿cierto? Como con stick fig. Si uno lo pudiera ver como en un texto, hay hartos ejemplos que están pegados uno después del otro y que en el fondo relacionan ideas, pero solo a nivel discursivo. Y entonces no tienen la capacidad de presentar una postura. Y es muy habitual que un estudiante pregunte, ¿cómo yo me posiciono acá si no puedo hablar en primera persona? ¿Se acuerdan que ustedes le decían ese día al Pablo? Si yo no puedo decir lo que yo opino, no porque yo hable en primera persona voy a estar dando o determinando una voz autoral. ¿Sí? Lo que yo tengo que trabajar ahí es poder posicionar mi voz autoral, incluso hablando en tercera persona, pero haciendo un entramado textual que me permita generar relaciones conceptuales propias y ser original argumentativamente. Alicia, dijiste algo hace un rato atrás respecto a cómo tú revisabas, que era como ir poniendo comentarios al lado. Una sugerencia sería que ustedes les pidan a los estudiantes que tomen 5 a 6 autores, los que a ustedes les parezcan relevantes, más importantes, etcétera, y que les pidan que dentro de 1 o 2 semanas los estudiantes realicen un análisis crítico, un resumen de una hojita sobre esos autores y los pongan a conversar, como se dice en lingüística. Que los pongan a conversar y que tal vez si quieren hacer un resumen, al lado, al margen, vayan poniendo ideas que serían relevantes destacar. ¿Sí? Que los estudiantes hagan sus propios apuntes y que tengan la capacidad de ir relacionando estas ideas casi como unas notas al pie, pero en vez de hacerlo ustedes, que los hagan ellos. El error frecuente que suele ocurrir ahí es que el marco teórico es descriptivo, pero no tiene un hilo argumental. Es como si uno hubiese leído la historia
no sé qué cuentos se acuerdan de cuando eran pequeños. Caperucita Roja. Como si uno hubiera leído la Caperucita Roja y esta Caperucita Roja nunca hubiera terminado con la trama final y yo no hubiera podido llegar a anticiparme porque la lógica de los textos para niños es que en ese tiempo los textos terminaban o con una moraleja, con una enseñanza, con una reflexión, etc. Y ese hilo argumental a mí me permite en un texto literario mantener una atención, que sea entretenido, que me guste, que despierte mi interés. En los textos científicos también debe ocurrir eso. Yo cuento una historia que es científica, que se fundamenta en datos, que habla de hechos, que está fundamentado en evidencias, pero sigue siendo una historia argumental. Debe tener una narrativa. Y eso es lo que ustedes muchas veces dicen como hay problemas de redacción, a esta persona le falta coherencia, porque en el fondo lo que no logran pesquisar no es solo que sea un pastiche de cosas, sino que no tiene una narrativa discursiva que me permita leer de manera no tediosa, ¿sí? Entonces, cuando hagan la retroalimentación, sería interesante preguntarles por las relaciones entre los autores. Nos pasa mucho acá en los ensayos del programa que asesoramos con el Martín, cuando asesoramos a sus estudiantes, que los estudiantes terminan en la revisión bibliográfica en la última diapo y dicen muchas gracias. Y esta es la revisión bibliográfica, muchas gracias. Y es como, pero puedes decir algo en esa diapositiva, digamos, porque toda la comisión sabe que ahí dice revisión bibliográfica o referencia o bibliografía y sabemos en el fondo. ¿Qué es interesante ahí de decir? Tal vez estos 3 autores que aparecen en esta revisión son los más relevantes porque han estudiado este tema en Chile, porque son los pioneros, porque en el área del bienestar animal, creo que vi entrar a la Dani Luna, son unas eminencias en el ámbito, no sé, porque son las primeras mujeres que investigaron sobre este tópico, etcétera. Hay un montón de cuestiones que se pueden decir. Y entonces preguntarle a los estudiantes si estos autores se contradicen, si como se dice en ciencia, esto está a hombros de gigante porque un autor después de otro fue escribiendo sobre lo mismo, si los resultados tienen relación, ¿sí? Señalar la ausencia de posicionamiento. Decirle al estudiante de adecuada, en vez de decirle esto está mal escrito, decirle probablemente en este apartado hay ausencia de tu posicionamiento. Lo único que veo son citas de distintos autores, pero no logro entender cuál es el aporte real que tú estás manifestando, ¿sí? Orientarlos entonces a que exista una síntesis y un contraste de ideas. En medicina veterinaria se suele decir que debemos ser económicos en el lenguaje. ¿Lo han escuchado ustedes antes en sus estudiantes? Y los estudiantes cuando les escriben en sus pruebas hacen como una enumeración descriptiva. Yo he visto varias evaluaciones en que les dicen desarrolle este caso o, de un prediagnóstico. Y entonces hacen una lista de problemas y no argumentan ninguno. Entonces asumen que el profe tiene que asumir cuál es entonces de esos problemas el más relevante que determinó que realizar un prediagnóstico, por ejemplo, ¿sí? En el área de producción, que tienen que identificar brechas, entonces el estudiante pone como 10 brechas a ver si alguna de las 10 calza con lo que se está preguntando. Y entonces no hay desarrollo argumental. Y eso ocurre mucho porque uno cuando está en una cultura discursiva, no solo va adquiriendo la forma de escribir y de hablar de la cultura, sino que también se va haciendo cargo de los mitos y de los estereotipos de nuestras culturas discursivas. Y entonces en el área de las ciencias naturales está esta idea preconcebida de que el lenguaje tiene que ser económico porque los de las áreas humanistas son los que hablan más, escriben largo, hablan enredado, ¿no? Y como que las ciencias naturales tienen una escritura que es más exacta, precisa, etc. Y ahí hay un error lingüístico a la base, porque yo puedo ser preciso, pero ser altamente descriptivo, como puedo ser altamente, perdón la palabra poco académica que usaré, ¿no? Latero y no decir absolutamente nada. Y entonces la profundidad de lo que yo digo y de lo que yo escribo no tiene que ver con la extensión, tiene que ver con la posibilidad que tengo en términos retóricos de profundizar sobre una idea. Y ahí hay cuestiones relevantes como sugerencia. ¿Qué conectores estás utilizando? Identifica en cada uno de los párrafos tus marcas textuales. Escribe una plana sobre estos 3 autores, hazlos conversar y a la reunión siguiente coméntame. ¿En qué partes de las marcas textuales identifica cuáles son tus ideas principales? ¿Cuáles son las ideas que sostienes y que se logran relacionar entre sí?
Un ejemplo, aquí citaste un montón de estudios relevantes, pero sigue sin quedarme clara tu posición. Preguntarle a los estudiantes, ¿ustedes sienten que estos dos autores están de acuerdo o se están complementando? Existen hoy día, y ustedes lo saben, un montón de páginas en Internet que incluso tienen ejemplos de conectores académicos. ¿Qué conectores puedes usar? Y entonces el estudiante debiera ir entrenando esta capacidad de usar conectores sin irlos pegando a la fuerza, ¿no? Sino que tengan la capacidad de usarlos, porque la amplitud de nuestro léxico está lamentablemente determinada por nuestro capital cultural. Eso es un hecho, por la cantidad de arte que consumo, la cantidad de cosas que leo, la calidad de las cosas que leo, y entonces se vuelve muy desafiante ponerme a escribir un texto tan complejo como una memoria cuando mis capitales culturales en todos mis ámbitos comunicativos son restringidos. ¿Ya? Entonces ahí ustedes evidentemente no van a empezar a mandarlos al teatro a los chiquillos porque tal vez es demasiado tarde para hacerlo o los van a mandar a leer el Quijote, pero sí explicar que hay cuestiones que tienen que desarrollar y que son fundamentales para el ojo crítico y para el análisis crítico de un texto. Si traen 7 autores, pídanles que les hagan un abstract de cada uno, que no copien el abstract del artículo, que ellos los hagan, que logren sintetizar en 6 ideas lo clave que tienen los resultados de esa persona, por qué eligió esa cita, y todo esto que puede parecer súper largo y latero, para el poco tiempo que tienen ustedes, les aseguro que les va a ayudar a que las partes posteriores sean más rápidas, ¿ya? En cuanto al resumen y el abstract, que este suele ser más como, si ustedes quieren, un espacio que está más relacionado con el área de las publicaciones, porque es ahí donde uno en realidad ve usualmente este apartado, tiene un propósito. Y resumir tiene el propósito de poder explicar en términos bien sintéticos de qué se va a tratar mi narrativa, cuál es la historia que yo voy a contar. Eso es, no es una introducción. Y entonces, este espacio sí requiere claridad y precisión y debe ser correspondiente con el documento, con los objetivos, con el método, debe clarificar los resultados, debe evidenciar mis conclusiones. Muchas veces cuando ustedes mismos, me imagino, han buscado, leen investigaciones, paper, etcétera, uno a veces se encuentra con resumen y abstract mal hechos, que no te dicen nada respecto a lo que vas a leer y probablemente uno desestima esa publicación porque el abstract en el fondo es de poco interés. Y entonces hay que precisar que esos errores frecuentes que suelen ocurrir presentan a veces resultados que son vagos, utilizan el futuro, ¿sí? Como si fuera algo a ocurrir y no está hablando de una cuestión ya realizada, una traducción literal que es deficiente cuando hay poco o escaso dominio del inglés, que eso nos puede pasar a muchos, en el fondo eso también limita probablemente la expansión de las publicaciones que realizo. Y entonces la sugerencia aquí es evaluar este criterio cuando el texto esté avanzado. El resumen, ustedes lo saben mejor que yo, es lo último que se tiene que hacer, es lo último en lo que los estudiantes se tienen que preocupar. Y hemos visto, no sé Alicia si te acuerdas cuando les hacíamos algunas retroalimentaciones a los chiquillos, que los chiquillos partían por ahí. Y eso, que puede ser un error súper básico, determina mucho de cómo piensan los textos, de cómo entienden que se realiza una investigación. No es tan coloquial ese error, es un error básico porque es como creer que uno va a partir contando el cuento por el final en el fondo. Porque no es una introducción abreviada, sino más bien es una síntesis informativa. Aquí ya nos metemos en un terreno más derecho que tiene que ver con el marco metodológico, ¿ya? He escuchado varias veces que he tenido la posibilidad de escucharlos a ustedes retroalimentando estudiantes, ya sea en exposiciones orales o en el módulo integrador del ciclo preprofesional, que a veces hay errores, yo diría bien fundamentales, en que no se relaciona el marco metodológico con la presentación de antecedentes. ¿Cuántas veces ha pasado que los estudiantes presentan una larga lista de antecedentes, hablan un montón sobre revisión bibliográfica, disculpen, y tienen harta dificultad para entender por qué es que se elige un marco metodológico? ¿Sí? ¿Por qué es que yo determino que voy a, perdón, es que yo voy a, ¿por qué es que voy a elegir entonces un marco metodológico? ¿Por qué es que yo voy a decir que voy a usar tal diseño experimental o tal otro? Es fundamental que ustedes cuando realicen estos procesos de investigación, o es una sugerencia, es que le pregunten a los estudiantes qué es lo que están haciendo. Debo ser bien franca y han llegado muchos estudiantes acá
ya una etapa avanzada, a punto de entregar el proyecto de memoria, sin entender por qué están usando el método Prisma. No saben cuál es el método Prisma. Y no saben a la base qué relación tiene eso que están haciendo en términos de análisis. Y ahí empieza Martín a hacerle esas preguntas difíciles que hacen los sociólogos respecto a por qué esta varía, por qué usted tomó esta decisión, y el estudiante simplemente no sabe por qué está haciendo ese diseño experimental. Y eso es más grave que tener falta ortográfica, ¿o no? Podríamos discutirlo también, pero ahí hay un problema, porque el estudiante está desarrollando una investigación para aprender, para desarrollar el pensamiento científico. Entonces, si no logra entender por qué es que utiliza una metodología u otra, hay un problema a la base, porque ahí ya ni siquiera los antecedentes bibliográficos te pueden rescatar. Entonces, ¿qué aspectos va a evaluar este criterio? Que sea un diseño coherente con los objetivos, que exista una justificación metodológica, que haya un uso riguroso de las técnicas y los instrumentos, que el estudiante tenga la capacidad de ir incorporando retroalimentaciones previas, porque ustedes saben que los resultados, cuando hay diseños experimentales, no se saben, son impredecibles, pueden salir bien, puede salir mal, por lo tanto, hay cuestiones que se tienen que modificar. ¿Alguno de aquí hizo su tesis en máquina de escribir? Perdón la pregunta, no es una pregunta burlesca. ¿Sí? ¿Cuántos? Nico, tú no, ¿o O sí? sea, con computador, pero que igual era como entre máquina de escribir y computador. Ahí estuve yo, en la mitad. No, yo directamente en una máquina de escribir. Yo también, máquina de Mm. escribir. Bueno, muchas gracias por contestarnos. Yo que no entré hace tanto tiempo a la universidad, en mi tiempo todavía había disquete. Y yo no tenía computadora, entonces iba con el disquete ahí a la computeca y llevaba en disquete mis cosas. Hay un autor que se apellida Casani, que habla sobre la cocina de la escritura. Y dice que los investigadores, los científicos, miran con un poco de desdén a los escritores de textos de ficción. Dícese poetas, escritores de novelas, ¿cierto? Porque el hecho factual, es decir, esto es evidencia científica, como que pareciera que fuera escritura más seria. Yo escribo cosas serias, ¿cierto? Tú escribes cosas creadas desde la dimensión artística. Sin embargo, les he de decir que todos los escritores de textos científicos y de los textos literarios nos enamoramos de nuestro escrito. Y entonces les preguntaba lo de la máquina de escribir, porque existen en algunas conjeturas que dicen que antes, como era tan rejodido borrar y volver para atrás y nadie te marcaba el error, imagínense lo que era escribir un marco teórico de nuevo completo. Terrible. Que no es la situación actual, pero aún así a la gente le cuesta mucho, nos cuesta mucho retroceder en la escritura. Y lo primero que hay que decirle a los memoristas es que la escritura es recursiva. Es un mito comunicativo que lo que yo escribo, ¿cómo se dice esto? Que lo escribí con la mano no lo borra con el codo, siempre lo puedo borrar. Siempre puedo cambiar de opinión y siempre que voy a estar haciendo una investigación voy a tener que retroceder al marco teórico, a incluir otros antecedentes. Voy a tener que volverme a preguntar cosas. Por eso es que, ¿se acuerdan que Pablo les decía, la memoria nunca se termina, solo se entrega? Uno nunca termina una investigación. Y entonces en el aspecto del diseño metodológico, del marco metodológico, esto va a determinar cambios que voy a tener que volver a hacer a mi marco teórico. Eso sí o sí va a ocurrir. ¿Qué errores son frecuentes? No justificar por qué elijo un diseño, una muestra, una técnica. Como les decía, muchas veces no entender ni siquiera el diseño que estoy usando determina el por qué no lo puedo explicar. Describir los instrumentos, pero no explicar cuándo se aplican. Los estudiantes tienen mucho temor a que los pregunten cosas, ustedes saben eso, a verse cuestionados por una comisión y entonces no saber explicar por qué hice tal modelo estadístico y que justo esté tal profesor que se maneja un montón en ese área. Y entonces eso hay que empezar a trabajarlos con ellos porque en la medida en que la escritura esté bien fundamentado, luego en la oralidad yo voy a poder sentirme más seguro. Si yo soy una persona que en general improviso en lo oral y la escritura o lo que tengo a la base, ¿cierto? No lo tengo tan reelaborado y tan rediseñado, siempre voy a estar inseguro. La retroalimentación entonces a cada de ustedes debiera pasar por preguntarles por decisiones metodológicas. Conectar el método con las preguntas de investigación para que se puedan detectar incoherencias internas
Y entonces lo que ustedes mismos precisaban tiene mucho sentido y ustedes están en lo cierto. No hay tal aporte en si ustedes le escriben de nuevo el diseño metodológico, por decir algo, de manera completa a un estudiante, o ustedes, solamente ustedes entienden por qué se está utilizando tal diseño experimental. El estudiante ya en la etapa del proyecto de memoria tiene que tener cierta claridad. Y entonces la pregunta, existen un montón, que seguro ustedes se saben algunas que sean más creativas y mejores que estas, pero preguntarles cómo este diseño va a permitir que respondan específicamente al objetivo general. Me imagino que les ha ocurrido que los estudiantes mientras están en el proceso se van olvidando de sus objetivos, se olvidan de sus objetivos específicos. No van haciendo este entramado, ¿cierto?, tan exacto de ir viendo en el fondo cada una de las etapas del diseño que tienen que realizar. Entonces, respecto al análisis y la presentación de resultados, uno de los criterios que se evalúan en esta pauta tiene que ver con el análisis profundo y no solo una descripción de los resultados, ¿cierto? Aquí no es que el estudiante se ponga a describir lo que cada una de las cosas que ocurrió, sino que lo que nos interesa es que la discusión esté vinculada a un respaldo teórico, ¿ya? Y esto se contraste con la literatura y que desde ese lugar entonces las conclusiones estén alineadas a los objetivos. Entonces, un error frecuente que suele ocurrir es que las tablas sean sin interpretación, que las citas estén sin diálogo, que hayan conclusiones que están medias desconectadas. Entonces, es importante orientar la presentación o sea, al revés. Aquí la retroalimentación debiera estar focalizada en que no debemos solamente corregir la redacción, eso para todos los apartados, sino que tratemos de impulsar, yo sé que puede ser difícil, pero tratar de impulsar, de orientar a que el estudiante interprete estos resultados que obtuvo. Que no llegue esperando a la oficina, la Lore, perdón que te use todo el rato, pero es que te veo ahí que te uso de ejemplo, te veo en mi pantalla. Que llegue a la oficina la Lore a decirle, profe, esto es lo que ocurrió, y entonces dígame usted qué significa más o menos. Sino que al revés, que sea una conversación y que las retroalimentaciones, los estudiantes tengan la autonomía y la responsabilidad de ir entregando evidencias. Entonces decirle, tú trae un resumen, una hojita, 2 hojitas sobre los hallazgos más relevantes y más interesantes que pudiste destacar de estos resultados que son preliminares, por ejemplo. Entonces irles tirando un poquito la pelota a ellos para que ellos puedan en el fondo ir haciendo este juego de ir entregando productos constantemente. Creo que he hablado en otros espacios con algunos de ustedes que les ha pasado mucho que los estudiantes o modifican la hora de la retroalimentación o les avisan encima que no van a ir a la reunión porque están atrasados. Eso es muy usual. O que simplemente llegan a la retroalimentación sin grandes avances. Cuando eso comienza a ocurrir, ustedes debieran ir dejando evidencia de que eso está pasando porque no tiene tampoco sentido que se reúnan con alguien que no ha avanzado nada. Se le olvida, no hay desarrollo de crítico, no van a poder ir viendo cómo esto en términos de proceso, ¿cierto?, ha ido teniendo una mejora. Porque si yo soy estudiante de Valeria y me desaparezco en enero y vuelvo a buscarla en agosto, es súper probable que cualquier planificación que nosotras hayamos realizado en conjunto se desestime en el tiempo. Hasta imagínense, podría ocurrir que en términos de diseño experimental hayan salido otros hallazgos que incluso tiren abajo mi hipótesis, con lo rápido que avanza la ciencia. Entonces, ese tipo de cuestiones debieran ustedes amarrarlas al inicio con respecto a una planificación, ¿ya? Por último, y en términos de coherencia y estructura, aquí hay cuestiones que están vinculadas, por una parte, ¿cierto? Téngase presente que tengo a mano derecha, que habla sobre las normas de formato y citación. Esto no es marketing, pero es importante también. Estamos preparando unas instrucciones tipo ejemplar para que el estudiante sepa cómo debe entregar una memoria paso a paso. Qué va aquí, qué va acá, qué va acá, y al estudiante le vamos a entregar eso a ustedes se lo van a compartir a los estudiantes para los 3 tipos de géneros, memoria, revisión, ¿sí?, independiente del diseño que haga, y para que el estudiante se autorregule respecto a las normas de formato y citación que debe usar. Porque ese es un ejemplar. Guía y me pone un encuadre, un marco, bajo los cuales yo me tengo que mover y tengo que diseñar en el fondo mi memoria de título, ¿ya? Esto les va a posibilitar a ustedes también desde el inicio poder
no relajarse, pero sí entregarles a ellos la posibilidad de que inmediatamente se pongan a revisar ejemplos, se pongan a revisar formatos, vean cómo se cita. Hoy día ustedes saben, hay software que te citan todo, absolutamente todo. Y tenemos software de código abierto, gratuitos acá en la universidad, en que ellos podrían subir todas sus referencias bibliográficas y cuando están escribiendo simplemente ir insertando esa cita. También existen maneras en que ellos metan sus memorias y esas correcciones ortográficas o ortotipográficas, porque a veces no hay solo errores ortográficos, a veces hay errores tipográficos, es decir, palabras que les falta una letra. Toda esa falta de pulcritud debiera el estudiante llevarlo más o menos resuelto, como tú decías delante, Lore. O sea, si eso no ha pasado un filtro, está bien que los hagamos retroceder. O sea, eso debió, en términos de forma, al menos ser revisado antes. Porque hoy día existen incluso revisores pares, me refiero a la inteligencia artificial, en que tú puedes meter tu documento y el documento va a alertar de inmediato cuáles son los errores que están ahí en términos retóricos, ¿ya? Y en términos de coherencia y estructura, este criterio evalúa que exista una secuencia lógica clara. ¿Se acuerdan de la coherencia y la cohesión? ¿Recuerdan a sus profesores de castellano? ¿Cuál era la coherencia y cuál era la cohesión? Yo he tenido que aprender la diferencia entre animales pequeños. No lo sabía Lo cuando llegué acá. siento, a mí jamás me enseñaron coherencia y cohesión en el colegio, Ya, pues, pero nunca. cuando ustedes le dicen al estudiante esto está mal redactado, ¿a qué aluden? O aquí hay como, esto está como redundante. Claro, quizás ahí de la coherencia, obviamente yo trato de ver que la línea argumentativa o lo que va diciendo tenga como un sentido lógico, por así ¿Mm? decirlo, ¿Mm? y que las partes en sí, como decías tú, conversan, ¿ah? ¿Mm? Van todas como en la misma dirección. A mí eso sería coherencia. Y cohesión, mm, yo creo que nos rellene con mucha palabra, o sea, que sea preciso, Concreto, preciso. concreto, claro. No sé si estoy muy mal, profesora, porque no No. recuerdo esos conceptos tampoco en, en- en las clases como de enseñanza básica o media, pues ya ha pasado mucho rato. Dani Iragüen iba Yo a me decir algo. acuerdo. Yo me acuerdo que la cohesión, era una profesora que hablaba de eso, pero yo no le pegaba mucho. Pero me acuerdo que decía que la grasa, no sabría definir, pero decía que la grasa de un texto, o sea, o uno se da cuenta cuando un texto está bien escrito, cuando tiene estas dos cosas que decís tú. Yo me acuerdo que de la cohesión decía que era cuando uno leía y el relato era lógico, que había algo que no se devolvía, que, y que cada cosa en la que uno avanzaba, eh, la coherencia que ya uno la había visto, que no hubieran contradicciones y cosas así, que entonces uno podía hacer una comprensión lógica y lineal del texto que uno lee. Yo me acuerdo que eso era la cohesión. Y ahí uno empezaba a meter palabras entre medio, que era lo que uno tenía como juntar dos párrafos, si era un punto aparte, por ejemplo. Nos enseñaba la estructura de los párrafos, de manera que cada párrafo tuviera la misma estructura, porque si tiene siempre la misma estructura, el que lee sabe que viene, no en información, sino que en estructura. Entonces eso ayudaba a la comprensión. Que la primera oración era de qué se trataba el párrafo, las oraciones de entre medio alimentaban la idea, y en la última oración del párrafo era el eje a tierra de todo lo que se había dicho. Entonces si uno sabía eso, y uno ya llegaba a la última oración, eh, te decía que era lo que uno tenía que retener, ya que eso era la cohesión, que era así como un paquetito de información. Le De eso me pegaba y acuerdo. harto, pues, Dani, un montón. Le Es pegaba y que un yo soy muy montón. mala, ¿sabes qué es lo que pasa, Lore? Mari, Mal. yo soy muy mala lectora. A mí me cuesta mucho leer. Entonces, cuando me daban todos esos tips, yo los tomaba como tips, porque, claro, nosotros tenemos que leer mucho, pero yo tengo muy mala comprensión lectora. Entonces, sabiendo que tengo que comprender, tengo que hacerme un método para eso. Entonces, cuando llega un estudiante que por séptima vez tú le dijiste tales cosas y veo este tipo de pifias,
yo no entiendo lo que estoy leyendo en la memoria del estudiante. Y me Mm, cuesta mucho eso. mm, Entonces pierdo el 80% del tiempo entre la ortografía, que sangran los ojos, que el párrafo está mal estructurado, que parte del párrafo 3, sigue en el párrafo 7 y entre medio me cambio el tema. Entonces, antes de ver la pertinencia y todo lo que tú estás diciendo, lo que tiene que tener y todo este ejercicio que tiene que ser el estudiante, yo me gasto un montón, porque me cuesta me gasto mucho en hacer el texto lógico para mí, para poder revisar. Creo que mm. ese es mi gran problema y a lo mejor por eso me demoro tanto con los estudiantes y todo. Ahora no son todos, son algunos, pero está ese textista o ese par de textistas que te comen el tiempo, ¿no? Mm. Pero eso me acuerdo yo de la cohesión. Gracias, Dani. Se los preguntaba no para jugar al pillar o porque yo considere como había harta rigidez, como en todas las disciplinas, en la mía también había harta rigidez antes, en entender la situación discursiva o lingüística como un sine qua non. ¿Qué quiero decir con esto? Como algo que es inamovible y la gente se tenía que aprender de memoria. No es tan relevante que yo me acuerde de lo que es la coherencia y cohesión, más si es relevante que yo tenga la capacidad de poder identificarlo dentro de un texto. No sé si me siguen la idea, porque eso va a permitir y va a posibilitar que yo pueda poner en palabras, en las mías, Dani, así como tú lo explicaste, sin ser profe de castellano, digamos así, desde como tú lo entiendes, poder explicarle al estudiante qué es lo que yo no estoy viendo en su texto. Porque obviamente yo no estoy diciendo que ustedes le tienen que decir, mira, la coherencia es 2 puntos, ¿no? La No, cohesión es, pero sí tratar de explicarles que cuando algo no tiene una secuencia lógica clara, no hay un entrelazado. Yo les explico a los mechones esto, que alguna vez una profesora de lingüística nos explicó. La coherencia y la cohesión es como hacer un gran tejido. No sé si alguien teje. Y entonces yo voy a tejer un chaleco para la vea. Y entonces probablemente desde que parto el tejido para la vea, voy a tener que usar los puntos que no sé nada de tejidos, me metí en una ensalada, pero ya. Los puntos que son los adecuados va a tener que ser del tamaño para que le quede y entonces cuando yo lo vea tiene que parecer un tejido, ¿cierto? Y no una cuestión para poner encima, no un mantel de mesa, sino que un chaleco probablemente, ¿sí? Y entonces el texto que uno hace tiene este entramado. Para que algo lingüísticamente se vea como un tejido, tiene que hablar sobre lo mismo, que eso tendría que ver con la coherencia, y estar tejido de manera armónica, que sería esta relación entre párrafos, esta relación interpárrafos, ¿no? Eh, si yo estoy hablando de A, tengo que seguir hablando de A todo el tiempo que yo no cambie a B. O si yo voy a hablar de A, B, C, tengo que generar esa relación entre autores, ¿sí? Que serían estos 3 autores. Y entonces, si en el otro párrafo yo voy a cambiar de idea, sigue siendo cohesivo y tiene que seguir siendo coherente. Y eso es lo desafiante. Cuando yo pierdo esa secuencia lógica, cuando el estudiante no tiene la capacidad de ir hilando, de ir tejiendo un párrafo con el otro, y entonces lo que va ocurriendo es que va poniendo enmarcados, que es como aperturan con una cita o cierran con una cita o abren con otro concepto que no tenía nada que ver con lo que venía antes. Esa falta de secuencia lógica no solo es un problema en términos lingüísticos, sino que se convierte en un problema epistemológico. Es decir, si está mal redactado, si lo quieren decir de esa manera, ¿cierto? Si está mal redactado un texto y no es lógico escrituralmente, va a tener problemas directamente con el contenido de la memoria. Y entonces, por eso es que uno se encuentra con correcciones que dicen, te equivocaste de parásito, disculpen si doy un ejemplo inadecuado, pero este no era el parásito que estaba relacionando arriba, no has logrado desarrollar esta idea, porque en el fondo los contenidos que son escriturales luego se vuelven en problemas epistemológicos. Y es ahí donde sí hay un problema real. Entonces, cuando un profesor, ¿cierto?, de universidad dice yo no debiera tener que enseñar sobre las habilidades comunicativas porque eso debieran haberlo aprendido en otro lado, hay un problema ahí en esa frase, porque ese problema va a significar que el estudiante va a tener complicaciones para desarrollar aspectos conceptuales de su disciplina. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Algo que más que decir al respecto? Ya. Tenemos una propuesta de taller. Pueden pifiar. Pero este taller es un material con el que queremos que se queden, bien concreto, que evidentemente sabemos que a lo mejor no vamos a alcanzar a terminar hoy día, pero más que eso, quisiera que realicen el ejercicio de hacerlo. Planificar siempre es una lata.
es una lata planificar, los profes de colegio detestan planificar, a la gente le cuesta planificar y uno también, porque hay que dedicar tiempo. Pero ese tiempo que uno involucra cuando planifica después nos posibilita tener acciones concretas a realizar que tengan estas etapas paso a paso. Planifico una vez y luego se me va a hacer simple tener este manual, planificación, llámenlo como quieran, a la mano, cuando vuelva a trabajar con otro estudiante. ¿Cuál es la propuesta entonces? Va a ser un taller que se llama Planificación de Acompañamiento para las Memorias de Título. Evidentemente, conversemos sobre si lo quieren hacer en dupla, en trío, de manera individual. Lo voy a conversar con ustedes a ver cómo lo resolvemos. El taller es el siguiente. Usted es profesor guía y recibe a una estudiante memorista desde el inicio del proceso hasta la entrega del documento final. Él, la estudiante, le comenta que aún no tiene un borrador y que lo escogió porque el tema preliminar que le interesa se acerca a sus áreas de investigación y de especialización. En este escenario, le señala que cuenta con 6 meses a partir de ahora para entregar su proyecto de memoria. En este contexto, debe diseñar una planificación paso a paso del acompañamiento de un memorista, considerando diversos aspectos claves para esto, tales como género discursivo, desarrollo de la voz autoral, acciones a realizar en cada una de las reuniones y retroalimentación sistemática. Por lo tanto, les sugerimos realizar una planificación por etapas, en que se describan claramente acciones concretas de acompañamiento y productos a entregar por parte del estudiante. Considere que debe guiarse por la pauta de evaluación de memorias de título y recuerde que cada una de las etapas debe incluir un espacio de retroalimentación. Aquí les puse en asterisco. Pueden agregar o ajustar las etapas según su experiencia. No pasa nada si borran una etapa y ponen otra, ¿ya? Ejemplo, etapa 1 le puse yo. Inicio del proceso y del encuadre. Aquí estaríamos posicionados en lo que la profe Loreto nos contaba, que es como que el estudiante llega así: hola, doctora Valdés, ¿usted puede ser mi profe guía? Sabe que a mí me gustaría investigar sobre... no se me ocurrió nada. Sobre Addison, que es el único ejemplo que tengo siempre a la mano. Sobre Addison. Y entonces la doctora Valdés en ese momento tendrá que entrevistarme, hablar conmigo en el tiempo que tenga, mandarme con alguna tarea, y entonces yo pensé en lo siguiente. Ejemplo, acción concreta a realizar por parte del académico. Cortito, algo así: solicitaré que en la primera reunión me comente sobre su identificación como escritor de textos académicos. Es decir, preguntarle: ¿escribes bien, escribes mal? ¿Te gusta escribir? ¿Tú lees? ¿Tienes problemas en escritura? ¿Qué problemas consideras que tienes? Y si el estudiante me dice: tengo muchísimos problemas, lo voy a mandar a buscar ayuda también adicional, porque eso no tiene nada de malo. Y voy a poner una alerta ahí y decir: a lo mejor el SEACS, a lo mejor este espacio que nos abrió Pablo, a lo mejor lo mando al Unido, a preguntar si es que la pueden apoyar ahí, porque sería genial que el estudiante reconozca inmediatamente que hay problemas escriturales que tal vez se pueden resolver y que pueden acompañar este proceso, ¿ya? Entonces, destaque sus fortalezas y debilidades, y además le voy a entregar algunos ejemplares. Creo que tú, Ali, habías dado este ejemplo, que les entregabas algunos ejemplos al inicio, y también sugerencias bibliográficas podría ser respecto al tema. Ojo, que aquí no es darles toda la tarea masticada y que el estudiante no busque nada. No estoy sugiriendo eso, estoy diciendo, a veces a los chiquillos hay que sugerirles dónde buscar porque se les olvida. Páginas confiables, con buenas métricas, recordarles que tienen que no meterse a Google y sacar todas las revistas solo cielo que encuentren. No quiero desprestigiar a nadie, pero ustedes saben en las revistas que es mejor, ¿cierto?, que busquen. Y entonces hacer esas sugerencias no es masticarle el trabajo, sino que decirles por ahí debieran ir, ¿ya? En esa primera reunión. Y entonces pedirles que les estoy mostrando esta pauta con la que será evaluado, y que la próxima sesión entonces consideraremos que vamos a tener un producto que debe entregar. El estudiante debe escribir entonces para la próxima sesión una página de hoja de carta de intención en relación al tema que desea investigar. Me imagino que cuando han postulado a los posgrados, a los doctorados, etcétera, han tenido que entregar una carta de intención, y eso es fundamental cuando yo necesito precisar alguna idea respecto al tema que me interesa, ¿ya? Por lo tanto, le voy a pedir que argumente claramente por qué la elección de la temática y los propósitos que va a desarrollar en esta área. Una página, una cartita de intención, un desarrollo del proyecto y alguna relación de ideas de autores. Y la retroalimentación que se va a desarrollar en la sesión que viene puede ser a través de una reunión,
el estudiante me entrega el protocolo, revisamos los elementos retóricos, revisamos sus ideas y el desarrollo argumental, y entonces la próxima tarea que vamos a tener en la reunión que viene, ¿cierto?, va a ser que delimite el problema, que traiga una propuesta de un problema de investigación o una pregunta de investigación bien delimitada. Este es un ejemplo, lo hice ayer. Ustedes podrían poner otras cosas que sean interesantes. Lo que sí sería bueno que vayan precisando es qué tipo de retroalimentación sería útil de hacer. No todas tienen que ser reuniones online, no todas tienen que ser reuniones. Pudiera haber alguna retroalimentación escrita. Si la Vale se junta con su estudiante, no tiene que hacerle una retro oral y escrita a la vez. Eso lo podemos ir determinando y yo en mi planificación, dependiendo de la etapa, puedo determinar qué va a ser lo más importante de hacer. Yo sé que ustedes tienen poco tiempo, por lo tanto yo les puedo asegurar que justo porque ustedes no se anticipan con la planificación, sino que lo que van haciendo es recibir al estudiante todas las veces que el estudiante quiere. Entonces el estudiante les pone la planificación y el estudiante dice, yo voy a venir tal vez, los deja plantados o no viene, en el mejor de los escenarios sí viene. Entonces el estudiante va trayendo avances y ustedes van retroalimentando en virtud de lo que el estudiante va entregando. ¿Sí? Esta es como una propuesta que involucra eso, pero que tal vez les posibilite que por lo menos de aquí a que se vuelvan a juntar con su memorista, ustedes tengan un listado de productos que les van a pedir que les entreguen. Y tal vez, por último, esta planificación va a determinar un marco de trabajo entre el estudiante y ustedes. ¿Ya?